Imaginemos por un momento el siguiente escenario. Conseguimos superar nuestro mayor problema. Ese trauma o esa debilidad que se arrastraba desde hace tiempo. Exacto. Esa etiqueta que nos ha definido durante años, de repente, pues desaparece. Lo lógico, o lo que nos han enseñado siempre, es pensar que nuestro entorno estallará en aplausos. Claro, que todo el mundo se alegrará inmensamente por esa sanación. Eso es. Pero la realidad, muchas veces, es completamente opuesta. En lugar de una celebración, lo que nos encontramos es rechazo, sospecha y, en los casos más extremos, un castigo social. Es una de las paradojas más crueles y fascinantes del comportamiento humano, la verdad. Totalmente. Porque tenemos una tendencia casi instintiva a castigar a quien rompe el molde que le habíamos asignado. Mm. Y para entender por qué ocurre esto exactamente, hoy nos sumergimos en un análisis a fondo de un material interesantísimo. Tenemos sobre la mesa un artículo de reflexión titulado La historia del hombre que volvió a ver la vida. Un texto muy profundo. Mucho. Es un texto escrito por Gerardo Torres Martel, publicado el 15 de marzo de 2026 en el sitio web de las Siervas de María de las Antillas. Y a ver, el autor toma como base un relato clásico, el Evangelio de Juan, concretamente el capítulo 9, que cuenta la historia de un hombre ciego de nacimiento. Sí, y hay que aclarar desde el principio cuál es nuestra misión aquí hoy, para quien nos escuche. No vamos a entrar en un debate teológico ni hacer una exégesis bíblica tradicional. Claro, esa no es la idea. No, lo que nos interesa de las fuentes que manejamos hoy es extraer las lecciones de psicología humana y las complejísimas dinámicas sociales que esconde este texto. Porque las tiene, vaya si las tiene. Tela. Porque, despojado de su capa estrictamente religiosa, este relato es un estudio magistral sobre cómo reacciona una comunidad ante la transformación personal genuina de uno de sus miembros. Vale, vamos a desgranar esto porque el artículo plantea una metáfora que, sinceramente, es muy potente. A mí me hace pensar en la sociedad como si fuera un inmenso archivador. Un archivador de oficina. Eso es. El típico mueble gris, lleno de carpetas perfectamente etiquetadas. Todo el mundo tiene su lugar asignado. Tenemos la carpeta del exitoso, la del fracasado, la del líder y, por supuesto, la del invisible. Ya, y mientras nadie decida salir de su carpeta, pues el sistema funciona sin fricciones. Tal cual. El problema llega cuando alguien decide que ya no pertenece a ese espacio. Pero claro, antes de analizar el terremoto que provoca el cambio, tenemos que entender de dónde parte este hombre, ¿no? Es fundamental, sí. El punto de partida de este protagonista no es simplemente tener una discapacidad física. No. Su punto de partida es la invisibilidad social absoluta. Y Torres Martel lo describe de una forma brillante en su reflexión. Señala que para la mayoría de sus vecinos, este hombre era simplemente el ciego que pide. O sea, fíjate en el peso de esa frase. Es tremenda. Se ha convertido en una etiqueta andante. Ya no es una persona con una biografía, con deseos o con miedos. Es un caso perdido. Digamos que es parte del mobiliario urbano. Sí, la cita textual del artículo hiela un poco la sangre por lo cotidiana que resulta. Pero a ver, me surge una duda aquí. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué la sociedad llega a un punto en el que reduce a un ser humano a el ciego que pide o, no sé, el loco del barrio? Ya. A primera vista parece pura maldad o crueldad, pero el autor sugiere algo distinto, ¿verdad? Lo fascinante aquí es cómo el autor subraya que esta historia no es una anécdota lejana de hace 2000 años. Él escribe que es una escena que podría pasar hoy mismo en cualquier esquina de nuestras ciudades. Totalmente cierto. Y responde exactamente a lo que planteas. En la sección de meditación diaria de la web se hace una observación muy aguda. Se señala que muchas veces no es la malicia lo que nos vuelve ciegos ante el dolor ajeno. ¿Sino qué es? Es el cansancio. Son nuestras propias preocupaciones, la hipoteca, el estrés del trabajo, las rutinas asfixiantes. Toda esa sobrecarga nos va cerrando la mirada. Claro. Y nos hace pasar de largo frente a los demás por pura supervivencia emocional. Exacto. Es lo que en psicología evolutiva llamaríamos comodidad cognitiva, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver con eso. A ver, el cerebro humano consume muchísima energía intentando procesar toda la realidad que le rodea. Así que toma atajos. Reducimos a las personas a su utilidad o a su problema para no tener que lidiar con toda su complejidad humana. Es mucho más fácil así, claro. Y si nos fijamos, hoy en día funcionamos exactamente igual en nuestros círculos más cercanos. Tenemos la carpeta del quejica de la oficina, la del familiar problemático, la del amigo desastre. Madre mía, sí. Una vez que les ponemos esa etiqueta y los archivamos mentalmente, pues nos liberamos de la obligación de escucharles de verdad o de empatizar con ellos.
Es un mecanismo de defensa potentísimo, sin duda. Y por eso, el momento en el que la historia da un giro es tan subversivo. El texto marca el punto de inflexión con un acto aparentemente minúsculo. ¿Qué ocurre exactamente? Pues Torres Martel señala que Jesús ve a un hombre que todos los demás habían aprendido a ignorar de forma sistemática. Y el autor añade una frase que es el núcleo del relato. Dice, pero Jesús no pasa de largo. Eso, por sí solo, ya cambia toda la historia. ¡Wow! Romper la comodidad cognitiva, el simple acto de detenerse y mirar a los ojos a alguien que el sistema ha invisibilizado, es la primera chispa de cualquier transformación. Entiendo el valor simbólico de esa mirada, ¿eh? Sentirse reconocido es el primer paso para sanar. Pero claro, aquí es donde el relato se vuelve, cuanto menos, peculiar. ¿En qué sentido? Pues porque una vez que el hombre es visto, el método que se utiliza para curarle la ceguera me choca muchísimo. Me parece hasta antihigiénico. Ah, te refieres al barro. Me refiero al barro y a la saliva, sí, sí. El texto relata que Jesús escupe en la tierra, hace barro con esa saliva, se lo unta en los ojos al hombre ciego y luego le da una instrucción que no deja margen de maniobra. Le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Exacto. A ver, pregunto desde el escepticismo más absoluto. Si se supone que estamos ante una figura con el poder de hacer milagros, ¿por qué no chasquear los dedos? Ya, un milagro limpio. Claro, ¿por qué no un rayo de luz o una palabra sanadora? ¿Por qué ensuciarle la cara a un ciego y mandarle a tropezarse por media ciudad hasta llegar a una piscina? Es una pregunta clave, porque ese detalle no es casual, es puramente intencional. Torres Martel enfatiza este punto crítico en su artículo, explicando que el milagro también requiere un pequeño paso de nuestra parte. O sea, que tiene que hacer algo él. Los actúan, que es exactamente lo que era cuando pedía limosna. Claro, un mero receptor. Exactamente. Al ponerle el barro y darle una tarea, se le está obligando a participar en su propia sanación. Hay una co-creación del cambio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este concepto choca frontalmente con la mentalidad de nuestra sociedad actual. Vivimos en la era de la gratificación inmediata, ¿no? Totalmente. Lo queremos todo para ayer. Existe una tendencia masiva a buscar soluciones pasivas para los problemas vitales más complejos. Queremos una pastilla que nos quite la ansiedad, un video de 30 segundos en redes sociales que nos explique cómo ser felices. O un gurú que nos arregle la vida sin que nosotros tengamos que sudar. Tal cual. Queremos el resultado final sin pasar por el proceso. Y el problema de ese enfoque es que el crecimiento personal real rara vez es limpio, estético o cómodo. Claro. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de ir a terapia o de intentar romper una dinámica tóxica de pareja. Cuando alguien empieza a escarbar en sus propios traumas, la sensación inicial no es de iluminación ni de paz zen. Que va, es un caos absoluto. Es un caos. Al principio uno se siente infinitamente más vulnerable, torpe y confundido que antes de empezar. Es literalmente como caminar a tientas por una ciudad ruidosa con la cara manchada de barro. Es una imagen buenísima. Es que es embarazoso. Tienes que admitir públicamente que necesitas ayuda. Tienes que exponerte y hacer el trabajo pesado de caminar hacia esa piscina metafórica para lavarte. Sin esa acción propia, por muy buenos que sean los consejos externos, la transformación no cuaja. Es una lectura magnífica de la condición humana. La vulnerabilidad es el peaje ineludible del crecimiento, y el hombre de nuestra historia asume esa vulnerabilidad. Sí, no se queda de brazos cruzados. Exacto, no se queja del barro, no se queda sentado esperando a que le traigan el agua, se levanta, obedece, se lava y como resultado vuelve con vista. Ha solucionado su problema. Ha solucionado su problema personal más limitante, ¿sí? Pero la gran ironía del texto y la segunda gran lección de psicología social es que solucionar su problema personal desencadena un gigantesco problema comunitario. Y aquí es donde la reacción del entorno me vuela la cabeza, de verdad. Es que es tremenda. El hombre vuelve a su barrio viendo, ¿y qué hacen sus vecinos? En lugar de montar una fiesta o alegrarse por él, empiezan a dudar de su propia realidad. Literal. El texto cuenta que se preguntaban entre ellos, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Y unos decían que sí, pero otros decían que no, que simplemente se le parecía mucho. Llegan al punto de negar su identidad porque ya no encaja en la caja mental que tenían para él. Es una reacción defensiva de manual. Pero a ver, rompo una lanza a favor de los vecinos por un momento. A ver, cuéntame. Tratemos de empatizar con ellos. Si yo llevo 30 años viendo un hombre ciego pidiendo en la misma esquina y un martes cualquiera aparece caminando, erguido y viéndolo todo perfectamente, hombre, lo normal es dudar, ¿no? Bueno, sí.
El escepticismo inicial me parece hasta sano. Yo también pensaría que es un impostor o un hermano gemelo. El escepticismo inicial es comprensible, sí. Estoy segura de que cualquiera dudaría. Pero si conectamos esto con una perspectiva más amplia del comportamiento humano, veremos que la reacción de los vecinos va mucho más allá de la sorpresa lógica. ¿Por qué lo dices? Torres Martel lo disecciona muy bien. Él escribe que cuando alguien se levanta después de un tiempo difícil o recupera la paz y la esperanza, hay quienes no saben cómo interpretar ese cambio. Los vecinos no están intentando resolver un misterio lógico. Están protegiendo algo. Exacto. Están intentando proteger su ecosistema social. Si este hombre ya no es el ciego que pide, ¿quién es? Y más importante aún, si él puede cambiar radicalmente su destino, ¿qué excusa tienen los demás para seguir estancados en sus propias miserias? Ostras, qué potente es eso. El crecimiento de uno evidencia el estancamiento de los demás. Tal cual. Y claro, la tensión escala rapidísimo. Porque los vecinos, al no saber qué hacer con él, lo llevan ante las figuras de autoridad, los fariseos. Y estos sí que se indignan de verdad. Estos se enfadan, pero bien. Pero lo más absurdo de todo es el motivo de su indignación. No están molestos porque sea un engaño. Están furiosos por la burocracia del milagro. Dicen textualmente, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Fíjate en la excusa. Es que el gran crimen es que se hizo barro en el día de descanso judío. Es el triunfo absoluto de la norma sobre la empatía. Y esto nos enseña muchísimo sobre cómo funcionan las estructuras de poder. Los fariseos son los guardianes del sistema, digamos. Los que tienen la sartén por el mango. Tienen un conjunto de reglas muy estrictas que determinan quién es puro y quién es impuro, quién está dentro y quién está fuera. Ese orden es su fuente de autoridad. Claro, les da poder. Prefieren proteger sus dogmas antes que celebrar la recuperación de la dignidad de un ser humano, porque la empatía es caótica e incontrolable, mientras que la burocracia es predecible. Ese es muy cierto. Le resulta infinitamente más cómodo un ciego miserable que encaja en su teología que un hombre sano e independiente que la desafía. Esto me recuerda muchísimo a ciertas dinámicas de grupo que todos hemos vivido. Imaginemos una familia o un grupo de amigos donde siempre hay un miembro que asume el rol del problemático. Uf, el clásico. Sí, el que siempre toma malas decisiones, el que no tiene un duro, el que necesita ser rescatado constantemente. Sin darnos cuenta, el resto del grupo adopta el rol de salvadores, de personas maduras, que dan buenos consejos. Y eso alimenta el ego. Exacto. Nuestra autoestima se nutre secretamente de la disfunción de esa persona. Pero, ¿qué pasa si de repente ese amigo problemático, madura, va a terapia, consigue un buen trabajo y establece límites sanos? Pues que el grupo entero entra en crisis. Exacto. El grupo se desestabiliza por completo. Los salvadores pierden su rol de superioridad moral. Ya no saben cómo relacionarse con él si no es desde la condescendencia. Tal cual. Y muchas veces, de forma totalmente inconsciente, el entorno empieza a boicotear a esa persona, recordándole sus errores del pasado o minimizando sus logros. Solo para que vuelva a su carpeta en el archivador. Exactamente. Y frente a ese intento de boicot, fíjate en la estrategia que adopta el protagonista ante el interrogatorio hostil de las autoridades. Los fariseos intentan arrinconarlo con debates teológicos enrevesados, buscando contradicciones en su relato. Buscando pillarle, vamos. Sí, pero la defensa del hombre es de una brillantez incontestable. Es que no entra al trapo en ningún momento. Podría haberse puesto a discutir sobre la interpretación de la ley del sábado o sobre la naturaleza divina del que le curó. Pero no lo hace. No. Él se aferra a un empirismo puro y duro. Su respuesta corta el debate de raíz. Dice, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Es genial. Es como si dijera, miren, no sé nada de su teología ni de sus reglas burocráticas. Yo solo sé que ayer estaba en la oscuridad más absoluta y hoy puedo verles las caras. Contra la experiencia empírica vivida en primera persona, no hay teoría que valga. ¿No? ¿No hay debate posible? Así es. Y esa firmeza es precisamente lo que hace que el sistema colapse. Cuando las estructuras de poder o nuestros propios entornos sociales son incapaces de ganar un argumento contra la verdad tangible de una transformación personal, ¿Qué hacen? recurren a la herramienta más básica de todas, el ataque personal. Ah, claro, el insulto. Los fariseos, frustrados, le sueltan una barbaridad. Le dicen, «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» Le echan en cara su pasado, su supuesta impureza de nacimiento. ¡Qué bajeza! Y acto seguido, ejecutan el castigo máximo.
Lo expulsan de la sinagoga. ¿Lo echan de la comunidad? Lo cancelan. En términos modernos, le aplican la cultura de la cancelación más fulminante. Y este es el precio brutal de su sanación. Recuperar la vista le ha costado su pertenencia social. Es durísimo. Y es justo ahí, en ese estado de intemperie, convertido en un marginado de nuevo, pero esta vez por ver demasiado claro, donde ocurre el desenlace. El texto cuenta que Jesús se entera de la expulsión y va a buscarlo. Ese encuentro final es donde Torres Martel extrae su última y más profunda conclusión sobre la naturaleza de las convicciones. ¿Qué nos cuenta ahí? Jesús le pregunta si cree, y el hombre, al reconocer la voz de quien lo sacó de la oscuridad, responde afirmativamente. El autor del artículo señala algo vital. En este contexto, la fe, o podríamos llamarlo el compromiso con una verdad profunda, Sí. no aparece como una obligación dogmática impuesta mediante miedo o amenazas, como hacían los fariseos. Claro. El artículo insiste en que esa convicción nace de una experiencia. Nace de haberse sentido visto cuando era invisible y sobre todo de sentirse acompañado precisamente en el momento en que la sociedad le ha dado la espalda por atreverse a cambiar. Exacto. Pero llegado a este punto me surge una reflexión inevitable. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? A ver. Porque la teoría psicológica y el análisis social están muy bien, pero corremos el riesgo de quedarnos en el mismo plano teórico que los fariseos si no lo aterrizamos. ¿Cómo se traduce esta filosofía de ver al invisible y de ensuciarse con barro en el mundo real de hoy? Esa es exactamente la conexión magistral que nos ofrece el material de origen. Al explorar el sitio web de las Siervas de María de las Antillas, donde se publicó el artículo, descubrimos que no se limitan a escribir reflexiones dominicales. Ah, tienen proyectos reales. Tienen en marcha un proyecto tangible que responde a tu pregunta. Se trata de una campaña llamada Por una vida más digna, enfocada en la comunidad de Port Margot, en el norte de Haití. Haití, uno de los lugares más golpeados e ignorados del planeta, la verdad, donde la invisibilidad social y mediática es absoluta. Gravísimas. Hablamos de necesidades básicas no cubiertas, alimentación, atención médica primaria, acceso a medicamentos y educación. Lo más básico de lo básico. Así es. Las personas de Port Margot son a ojos del mundo desarrollado el equivalente contemporáneo a los que se sientan a pedir. Son invisibles para los grandes titulares y para las dinámicas económicas globales. Y la campaña lo que hace es recaudar fondos y enviar esos recursos directamente allí, ¿no? Sí, intervienen sobre el terreno. Entiendo la conexión, o sea, es la antítesis de la postura farisea. En lugar de debatir sobre por qué Haití está como está desde la comodidad de un despacho. Que sería discutir sobre la ley del sábado. Exacto. ¿Qué es eso? La organización pasa a la acción. Replican el modelo del relato. Miran de frente el problema, no pasan de largo, y asumen la incomodidad de involucrarse. Están, metafóricamente y seguramente también de forma literal, haciendo barro con las manos para intentar aportar algo de luz a una situación desesperada. Exactamente. Llevan la reflexión psicológica y espiritual a la materialidad de becas escolares y medicamentos. Nos demuestran que la empatía verdadera exige acción. Llegados a este punto, creo que tenemos sobre la mesa unas conclusiones clarísimas para quien nos esté escuchando. De este recorrido a través del artículo de Torres Martel, hemos sacado 3 pilares fundamentales. Repasémoslos. Primero, el peligro mortal de las etiquetas. Entender que reducir a alguien a su mayor defecto o a su tragedia es una forma de violencia pasiva que nos acomoda, pero que anula la humanidad del otro. Un punto importantísimo. Segundo, que la sanación real, el crecimiento, siempre requiere pasar por la vulnerabilidad. Hay que atreverse a caminar con barro en la cara, sabiendo que habrá momentos ridículos e incómodos. Ese peaje inevitable del que hablábamos. Tal cual. Y tercero, la importancia vital de mantenernos firmes en nuestra verdad empírica, en nuestra propia experiencia, aunque el sistema a nuestro alrededor nos presione para que volvamos al molde de siempre. Es una síntesis perfecta. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, esto plantea una pregunta importante. Una reflexión que, tomando como base todo lo que hemos discutido sobre la resistencia social, nos obliga a mirarnos al espejo e incomodarnos un poco más. A ver, déjanos pensando. A menudo, en nuestra cultura del rendimiento y la autoayuda, romantizamos la idea de mejorar, de ir a terapia, de aprender a poner límites. Asumimos casi por defecto que si nos esforzamos en ser más sanos, emocional o intelectualmente, el premio será la aceptación incondicional de los demás. Claro, el aplauso del que hablábamos al principio. Pero el relato que hemos analizado nos advierte de una realidad mucho más dura.
Al hombre curado lo terminaron expulsando de su círculo. Porque madurar muchas veces implica decepcionar a las personas que querían que siguiera siendo pequeño. Precisamente. Si aprender a ver la realidad con claridad meridiana y rechazar las etiquetas que nos asfixiaban implica ser incomprendidos, criticados o incluso expulsados de los grupos sociales que se beneficiaban de nuestra antigua ceguera, Uf, si el precio es la marginación de nuestro antiguo mundo. es una pregunta durísima que te deja pensando un buen rato. Porque, retomando esa imagen del inmenso archivador social con la que abríamos hoy, abrir los ojos significa de forma innegable darse cuenta de que la carpeta en la que estabas metido era demasiado estrecha, te asfixiaba. Totalmente. Y atreverse a salir de ella es el acto más revolucionario que existe. Sí, pero conlleva aceptar que muy probablemente tendrás que dejar ese archivador atrás para siempre y caminar a la intemperie. Un pensamiento que sin duda merece la pena llevarse hoy y rumiar con calma.